Bueno, muy buenos días. Para mí es un verdadero honor, así sea desde esta perspectiva virtual, de alguna manera, presentar este nuevo libro, El exiliado del barrio, sobre Eligio Cedeño, del maestro Agustín Blanco Muñoz. Y es un verdadero honor presentarlo por varias razones, ¿no? La primera es porque de alguna manera el profesor Blanco Muñoz me vuelve a involucrar en este esfuerzo que él está haciendo desde hace ya bastantes años, de ser el gran cronista de lo que ha sido la persecución por motivos políticos en Venezuela en los últimos años, particularmente en los últimos 15 años. Pero aún más allá de esto, es un gran honor para mí el ser parte de algunas de estas historias que le ha tocado a el profesor Muñoz contar, como por ejemplo la historia de Otto de Bauer, la historia del general Francisco Uzón, la historia de la juez María Lourdes Afiuni y especialmente también la historia de Eligio Cedeño, porque en todas estas historias no solamente he estado involucrado como activista de derechos humanos, sino también directamente como abogado o encargado de las causas o asesor de los que están directamente encargados de ellas, pues los momentos en los que está viviendo nuestro país un esquema de persecución política que es muy difícil de entender y de traducir para los que no viven en Venezuela, para los que no están acá. Entonces, por ese primer motivo ya para mí es un honor el ser parte de esta historia, no solamente como directamente involucrado, que lo fui en el caso de Eligio Cedeño, y lo digo con mucha honra y con mucho orgullo, sino también como presentador de esta obra del profesor Blanco Muñoz. Por otro lado, para mí es un honor, es un privilegio presentar esta obra, porque después de su lectura nosotros vamos a tener claro que en Venezuela es importantísimo trascender de las apariencias, es decir, pasar por encima de las apariencias para entrar al fondo de las cosas y comprender verdaderamente la dimensión terrible de lo que es la persecución por motivos políticos en nuestro país. Eligio Cedeño es una persona, me tocó conocerlo personalmente desde los primeros momentos en los que nos involucramos en su causa como activistas de derechos humanos. Es una persona que es querido por muchos, pero también es rechazado por otras personas, ¿no? Y yo creo que trascendiendo esa impresión original, ese prejuicio original que se puede establecer en relación no solamente con él, sino con cualquier otra persona que haya sido objeto de persecución política, es que nosotros podemos llegar a la médula de lo que verdaderamente ocurre en nuestro país. Después de conocerlo, después de haber visto bien cuáles eran sus manejos, de qué forma se comportaba él, no solamente con su familia, sino además con sus abogados, con las personas que trabajaban para él, pues nos dimos cuenta de que detrás de esa fachada que algunos rechazaban, había en realidad un ser humano muy valioso, un ser humano que había pasado de ser de los más pobres de nuestro país a convertirse en una persona verdaderamente importante y significativa en el mundo de las finanzas, en el mundo de los bancos de nuestra nación. Pero más allá de eso, su caso me llamó poderosamente la atención en su momento, porque si en algún momento ha quedado claro que el poder en Venezuela disfraza su persecución política de delincuencia común, es en el caso de Eligio Cedeño. En el caso de Eligio Cedeño quedó muy claro que el poder no solamente hace o hizo lo que acostumbra a hacer cuando persigue políticamente, que es convertir al proceso en sí mismo en una sanción, sin importarle en realidad si las personas son culpables o inocentes, sin importarle en realidad cuál es la verdad de lo que está ocurriendo, sino sencillamente haciendo que todo el proceso en sí mismo, sin una conclusión definida, sin posibilidad alguna además de que se nos respeten nuestros más elementales derechos dentro de ese proceso, se convierta en sí mismo en un castigo. Eso era lo que estaba sufriendo Eligio Cedeño en el momento en el que me toca a mí intervenir ya en esta situación, en este caso como activista de derechos humanos. Pero lo más terrible de esto tiene que ver con lo que les estaba mencionando antes, que es que en el momento en el que esto llega a mí, esto pareciera ser de buenas a primeras un caso relativamente
complejo en el sentido técnico de la palabra, pero de crímenes que no tenían nada que ver con una supuesta intención del Estado de perseguir a personas por motivos políticos. Escarbando un poco tras esa realidad, nos damos cuenta de que las violaciones continuas al debido proceso, al derecho a la defensa y la evidente intención política de muchos de los jueces que estuvieron aquí involucrados en esta causa escondían una voluntad del Estado de perseguir a un hombre no por lo que había hecho, que no era el caso de Eligio Cedeño, que hubiera cometido ningún delito, sino por lo que representaba desde el punto de vista político y para defender desde el punto de vista judicial, utilizando el Poder Judicial como un arma de intolerancia, una aspiración de algunas personas del poder de hacerse de los sistemas bancarios y de toda la estructura financiera de la nación, sencillamente sacando de juego a las personas importantes dentro de estos sistemas que de alguna manera no comulgasen con las ideas del poder, que de alguna manera no estuviesen alineados con lo que en aquel momento planteaba el presidente Hugo Chávez Frías como parte de lo que era su socialismo del siglo XXI. Entonces, una primera aproximación al caso de Eligio Cedeño, que se ve muy bien reflejada en este texto, tiene que ver con eso, con quitar esos velos, esos disfraces de los que se vale el Estado para perseguir a personas que son inocentes, para darse cuenta de que lo que está detrás de todo esto no es más que, primero, convertir a los procesos penales en armas de intolerancia, en castigos en sí mismos, sin que sea importante en ellos para el poder determinar la verdad de qué es lo que ocurre y qué es lo que no ocurre en nuestro país. Y en segundo lugar, darnos cuenta de que se disfraza a la persecución política de persecución criminal, poniéndole a las personas el mote de criminales o atribuyéndoles la cualidad de criminal cuando así conviene al Estado, etiquetándolas como tales. ¿Para qué? Para sencillamente sacarlas del juego cuando así le ha convenido al poder, y como ha ocurrido en muchísimas causas que lamentablemente nos ha tocado ver a lo largo de los últimos 15 años. Este libro es un testimonio fiel de esto, lo que cuenta Eligio acá al profesor Agustín Blanco Muñoz sobre cómo se fue tejiendo la maraña de situaciones que al final lo condujeron a estar varios años indebidamente privado de su libertad, tal y como fue acreditado por la misma Alta Comisión de Derechos Humanos de la ONU, como ha ocurrido, por ejemplo, también en otros casos, como el de la jueza María Lourdes Afiuni. Es importantísimo que se lea para que comprendamos de verdad cómo es que se mueve con mucha sutileza, pero con mucha perversidad, el poder en estos tiempos de revolución, y cómo persigue a quien sencillamente le incomoda, cómo persigue judicialmente y en uso incluso de las instituciones de seguridad del Estado a quien sencillamente el poder estima que hay que sacar del juego. Y otro motivo por el cual para mí es un honor presentar esta obra es que en este caso, cuando uno lee el testimonio de Eligio Cedeño en relación a lo que él siente, a lo que él percibe, de lo que fue el injusto encarcelamiento de la doctora María Lourdes Afiuni, uno se da cuenta de que verdaderamente el poder en nuestro país está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias cuando de hacer valer una postura política se trata. La doctora María Lourdes Afiuni recibe el castigo de haber hecho cumplir la ley en el caso de Eligio Cedeño. Y eso a un hombre como Eligio Cedeño no lo hace sentir bien, lo hace sentir preocupado. Y lo que es más importante y quizás más hermoso de todo esto que se recoge aquí en este testimonio, lo hace comprometerse con todos esos hermanos que él dice tener ya en el país y que él ha adquirido luego de haber visto cómo es que se mueve la persecución por motivos políticos, en nuestro país. Por eso es para mí un verdadero honor, un verdadero privilegio. Comprendamos que contra regímenes como el que tenemos, las carreras y las luchas no son de velocidad, son de resistencia, y el trabajo que hay que hacer no necesariamente es mediático, no necesariamente es pomposo, no necesariamente es de alta exposición, pero sí es un trabajo de denuedo, de hormiguita, de paso a paso, que, créanmelo, más temprano que tarde rendirá su fruto. Muchas gracias.